Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí vemos la continuación del capítulo 5. Como ellos se habían quedado niños inexpertos en la palabra, como leímos en el capítulo anterior, ellos debían dejar los rudimentos. Esa palabra rudimentos significa las nociones básicas o comienzos de algo, y debían avanzar hacia la madurez y el conocimiento pleno. Y esto ante el peligro de apostatar de la fe, o sea, apartarse voluntariamente, negando las verdades bíblicas en abierta rebelión a Dios. Después de haber gustado el don celestial, se va contristando al Espíritu Santo, de tal manera que la apostasía puede seguir sin freno su curso. Las personas pueden finalmente llegar a un punto en el que no es posible volver. Los que una vez tuvieron una experiencia de salvación con Cristo, pero deliberada y continuamente endurecen el corazón a la voz del Espíritu Santo, siguen pecando intencionalmente y se niegan a arrepentirse y a volverse a Dios, pudieran llegar a un punto sin retorno donde ya no son posibles el arrepentimiento y la salvación. Recordemos que la paciencia de Dios tiene un límite. Por lo tanto, la amonestación del Señor, como leímos en capítulos anteriores, es: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por lo tanto, debemos ser buena tierra, como dice en el versículo 7, que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, que es la palabra de Dios. Siendo buena tierra, produce hierba provechosa para aquellos por los que es labrada y recibe la bendición de Dios. Pero aquella mala tierra que solo produce espinos y abrojos, es decir, que no da buen fruto de acuerdo a la palabra recibida,
Es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. En el versículo 9 podemos ver que a aquellos a los que se les envía esta carta no son apóstatas. Dice, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ellos habían servido al Señor, habían trabajado con amor, mostrando amor hacia Dios, habiendo servido a los santos y aún le servían. Que Dios nos conceda servirle con toda solicitud hasta el final de nuestras vidas. Veamos aquí que el servicio a Dios es el servicio a los santos. Muchas veces creemos que servirle a Dios es estar en alguna posición de autoexaltación o adquirir algún tipo de importancia. Pero aquí podemos ver que servirle humildemente a otros es servirle al Señor. Toda esta exhortación era para que no se hicieran perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Como Abraham, que esperó con paciencia y fe la promesa de Dios, Dios nos ha dado promesas que sin duda se cumplirán. El cumplimiento debe ser la esperanza que es como un ancla firme de nuestra alma. Dios dejó su promesa y su juramento para que por esas cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo. Él cumplirá su promesa. Esa esperanza penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este tema continuará en el siguiente capítulo. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué debían dejar los hermanos hebreos para ir adelante a la perfección en el conocimiento de Dios? Número 2. Menciona 3 rudimentos de la doctrina de Cristo. Número 3. ¿Qué pasa con aquella tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa? Número 4. ¿Cuál es el fin de aquella tierra que produce espinos y abrojos? Número 5. ¿Puede Dios olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que mostramos hacia su nombre? Número 6. ¿Hasta cuándo debe haber en nosotros la misma solicitud de servirle a Dios? Número 7. ¿De quiénes debemos ser imitadores? Y número 8. La esperanza puesta delante de nosotros es como una segura y firme ancla de nuestra alma que penetra hasta dentro del velo, es decir, hasta el lugar santísimo. Aquí terminamos el capítulo 6 del libro de Hebreos. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.